Romanos 8, 28. Amén. Leamos la palabra de Dios, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Pedirte, Señor, este tiempo, mi Dios, tu guía, tu dirección, tu Espíritu Santo, Señor, nos guía toda verdad. Señor, ayúdanos a poder exponer tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender lo que hoy tienes preparado para nosotros. Como dice tu palabra, no solo de pan vive el hombre, Señor amado, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Por eso, Señor amado, no vivimos, Padre, de lo que hacemos el día a día, Señor, sino vivimos, Padre, de cada instrucción y consejo, Señor, de tu palabra, mi Dios, que nos ayuda, nos fortalece y nos guía para poder vivir, Señor, mi Dios, firmes, Padre, y enfocados y puestos los ojos en ti, Jesús. Ayúdanos, te pedimos, mi Dios, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar con una ilustración para que podamos comprender lo que hoy vamos a ver. Hoy el tema titula, o el estudio que hoy vamos a hacer, y me gustaría que me ayuden a poder leer varios pasajes de la Biblia, así para que también podamos optimizar el tiempo. Amén. Dice, el tema de hoy es: Dios es por nosotros. Amén. Amén. Entonces, esta ilustración habla como cuando antes que Cristo viniera a la tierra y después de que Adán hubiera pecado. Entonces el padre se quejaba al hijo, ¿ok? Y le decía: bueno, yo amo a todos los que he creado, pero tengo algo que no puedo acercarme a ellos, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan cuando a Moisés solamente Dios dice que le mostró su espalda, y dice ahí: voy a tapar la grieta porque el que me mire morirá, decía la palabra? Entonces ahí Dios no quería ver al mundo, es decir, en este caso al hombre, por el pecado que había cometido Adán. Entonces Cristo, cuando después de venir a la tierra y ascender al cielo, entonces Él dice: Padre, cuando está sentado a la diestra de Dios, le dice: Padre, tengo un regalo para ti. Y le dice el Padre: ¿cuál es ese regalo? ¿No? Hermano Lucio, ¿me puede prestar sus lentes? A ver un ratito. ¿Cuál es ese regalo? Le dice el Padre al Hijo. Y Jesús le dice: esos espejuelos son el regalo para ti. El primer lado llega a ser los años de vida, los 33 años de vida que viví en la tierra sin pecado. Amén. Y el otro, ¿sí?, llega a ser mi crucifixión en aquella cruz, que di la vida por toda la humanidad. Y entonces el Padre llega a ponerse los espejuelos y mira al mundo y ve con los anteojos de Cristo. Es la justicia de Cristo. Los ve y les dice: son como tú, son perfectos, son justos, porque así Dios Padre ve a todo el mundo a través de Jesucristo. Amén. Entonces, hoy lo que vamos a ver es tener la seguridad, amados, que ni nada, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso aquí vamos a ir estudiando todos estos versículos, amén, verso por verso. Amén. Aquí, por ejemplo, y algo compartíamos el día domingo,
que cuando vemos a Cristo en nuestro hermano, también vamos a nosotros poder verlo y tener comunión con el hermano. Amén. Si vemos nosotros no las diferencias, no las fallas que tiene mi hermano, si no vemos a Cristo en nuestro hermano, vamos a pasar por alto también cualquier ofensa y voy a querer tener comunión con mi hermano, porque es a través de Cristo y en Cristo. Amén. Entonces, aquí en este pasaje se está mencionando más que todo una relación correcta que tenemos nosotros, los cristianos, con Dios a través de Cristo. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, en Romanos 8:30, dice: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Qué lindo pasaje. Amén. Dios, dice, nos puso en relación correcta. Amén. En otras palabras, Cristo nos puso en relación correcta con el Padre, para que el Padre también pueda vernos, pueda justificarnos. Y en este caso dice, nos dio su gloria. Es decir, y lo que vamos a ver, y aquí dice el apóstol Pablo, lo habla en tiempo pasado como algo que ya ha sucedido, que ya Dios nos ha dado esos cuerpos también glorificados como Cristo. Amén. Y aquí habla de la relación correcta. Y cuando empieza el versículo 28, que todas las cosas, dice, ayudan, cooperan para bien a los que aman a Dios, es decir, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Amén, no cualquiera, sino los que han sido llamados conforme a su propósito. Esa palabra para bien es en un contexto de que no se refiere a un bien terrenal, sino que está hablando de una conformidad en una relación estrecha con Dios, en una relación, como hemos leído el verso anterior, en la Nueva Traducción, de una relación correcta para con Dios. Amén. Y entonces cualquier crisis, angustia, situaciones difíciles, nada puede descarrilar a Dios, porque Dios es soberano, Dios es uno. Dice la palabra que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. En el libro de Santiago dice también que en Él no hay sombra de variación. Lo que Él prometió, lo hará y lo ejecutará. Amén. Dios es un Dios de pactos. Amén. Dios no puede violar sus pactos. Amén. Por eso que a través de Jesucristo tenemos esa seguridad de esa salvación en Cristo. Amén. Por ejemplo, aquí empieza diciéndoles a los que antes conoció. Ese verbo en griego es proego, que significa conocer. Habla de o enfatiza una elección especial de su pueblo de parte de Dios, una relación de amor basada en el pacto. Si me acompañas a Jeremías 1:5, yo lo leo, dice, y esa palabra es saber de antemano, prever. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta, ¿qué dice? A las naciones. Miren, dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. El Señor nos escogió, nos eligió. Y luego dice la palabra, ¿no? Y a los que eligió, Dios también dice, los predestinó. Esa palabra en griego es proorisen, que dice que significa ser transformados a imagen de Cristo. Y como dice la palabra, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando Pablo a los Gálatas les decía, ¿no? Yo oro, sí, ruego y sufro como una mujer en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Porque ese es el nuevo nacimiento, amén. Y después acá dice, ¿no? Y a los que llamó, esa palabra en griego es ekalesen, que significa invitar, llamar por nombre, es decir, ser atraído, ser llamado eficazmente a la fe del Evangelio. Dice 2 Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los que son llamados prácticamente van a responder positivamente al Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien me lo puede leer? Romanos 5:1, por favor. Luego, otro hermano, Gálatas 3:24. Y Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, dice, por la fe, amén, tenemos paz para con Dios, amén, paz para con Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. La ley ha sido un ayo, un instructor de niños para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Amén.
no por las obras de la ley, dice ahí la palabra, y eso es el contexto del libro de Gálatas, ¿ok? Vamos a Romanos 3, por favor, 21. Cuando se habla de la palabra justificar, es la palabra edikaoisen, que es hacer o declarar justo, es decir, declarados justos ante Dios. Dice Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio, dice, de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ya lo habíamos visto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Es decir, miren la relación correcta que tenemos con Dios. Amén. Que Dios nos trata como justos. Amén. Así nos trata Dios, que es por medio de Jesucristo, por medio de la fe de Jesucristo. ¿Ok? Y luego dicen, todos los justificados, ¿no? También los glorificó. Y esa palabra en griego es edoxasen. Habla de alabar, honrar, es decir, darnos cuerpos de resurrección, que habla al final de los tiempos. Y aquí Pablo está hablando de una glorificación como si ya hubiese ocurrido. Amén. Es decir, que no hay duda de que Dios va a perfeccionar la obra que ha empezado en nosotros. Dice Filipenses 1:6, ¿verdad? La obra que comenzó será fiel en perfeccionarlo, amén, hasta su venida, amén. Y esa es la obra que el Señor quiere en nosotros, es decir, el estado final de nosotros es ser como Cristo. Entonces, en todo esto vemos cómo el apóstol Pablo está hablando en esta exposición de la salvación, que es de principio a fin, una obra completa y una obra maravillosa. Pero ahora y acá, dice la palabra en Romanos 8, que lo que acabamos de leer, hay también incrédulos y también el mismo adversario, Satanás, que quiere acusar a los escogidos de Dios. Amén. Y por eso aquí habla de la oposición de esos incrédulos y aún del mismo diablo, que nunca va a tener éxito. Porque dice ahí la palabra que hemos leído, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos por Dios? Cristo es quien murió. ¿Quién nos condenará? Él es el que ha muerto, Jesús, amén, y aún dice ha resucitado, amén, es decir, habla de la obra de Jesús para que nosotros no exista duda de apartarnos del camino del Señor, de la fe de Jesucristo. Entonces ahí habla, ¿no?, de cómo Satanás, sus adversarios, hasta la propia conciencia de los cristianos se pueden lanzar acusaciones contra los escogidos de Dios, amén. Pero los que han creído en Cristo nunca serán hallados culpables, porque Dios nos declara justos ante todo el mundo en un tribunal divino. Y imaginemos, el único que puede con toda razón acusar, amén, porque el pecado en última instancia es contra Dios, amén, es por eso David decía, ¿no?, pecado contra ti solamente he pecado, en última instancia el pecado es contra Dios, pero es aquel que puede condenarnos, no nos condena. ¿Por qué? Por medio de la obra que hizo Jesucristo en aquella cruz, amén, como aquella ilustración que veíamos. Por eso el Señor Jesús vino acá, cumplió perfectamente la ley, para que el telos, el propósito, para salvarnos, redimirnos, pasar por alto el castigo eterno que nosotros merecíamos, y ahora los que creen en Cristo, y ahora los que están con Cristo, ahora los que son regenerados por el Espíritu Santo, los que tienen a Cristo, nunca serán condenados, amén, nunca. ¿Por qué? Porque hay una seguridad de la salvación, amén, amén. Ok, entonces ya Dios nos declara justos, amén, y en este tiempo me daba mucha pena como algunos salmistas de algunas canciones o alabanzas que cantamos, ¿no?, veía cómo también se ha ido deslizándose hacia el judaísmo, hacia el antiguo pacto, hacia la letra,
¿no? Y todo esto habíamos visto y el Señor nos muestra que es por causa de una culpabilidad. Es decir, que llegamos a pensar de decir, no, ¿cómo Cristo puede perdonarnos, salvarnos, justificarnos, redimirnos, si lo que yo hice es terrible? Pero por más pecado grande, chiquito que hayas cometido, la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Entonces la culpabilidad hace que uno vaya por las obras de la ley y quiera agradar de esa manera a Dios, cuando todo eso también no agrada a Dios. Amén. Bueno, que ya lo habíamos estudiado esto bastante, pero es bueno que vayamos profundizando en eso también. Es decir, que hay algunos que han retrocedido, en este caso como de estos salmistas que te comento, ¿sí? Han retrocedido, y dice la palabra, ¿no? En Hebreos 10, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Luego ahí en el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es que murió. Primero dice ahí, ¿verdad? Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, no se reservó, no lo guardó a su Hijo, sino que lo sacrificó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo Jesús, y por sus llagas hemos sido nosotros curados, salvos de la ira venidera. Amén. Entonces, los cristianos nunca serán condenados. ¿Por qué? Hay algunos puntos. Porque Cristo murió por ellos y pagó todo el castigo por sus pecados. 2, porque resucitó, demostrando que su muerte es eficaz. 3, está ahora sentado triunfalmente a la diestra de Dios Padre. Y 4, intercede por su pueblo en virtud de su sangre derramada. Y esa palabra interceder implica una mediación eficaz. Por eso dice el libro de Hechos, ¿verdad? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Solo hay un mediador, no existe otro mediador. ¿Cómo damos sacrificios espirituales a Dios? Dice Pedro, por medio de Jesucristo. Amén. Por otra manera, por otro método, por otro lado, por otro pacto, no podemos agradar a Dios. La carne, dice el libro de Romanos, nunca agradará a Dios, solamente el vivir en el Espíritu. Amén. 2 Corintios 5, 17 dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Y en el verso 35 aquí Pablo enumera 7 cosas que quizá algunos pensaban que podrían separarlos del amor de Cristo, pero ahí el apóstol afirma que nada puede hacerlo, nada puede separarnos de Cristo. Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Y luego en el verso 36 también habla, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahí habla de las dificultades que también afectan, si bien es cierto en verdad a los cristianos, pero por eso no estamos exentos de sufrir, incluso de ser muertos. No estamos exentos de esto, ¿verdad? A veces pensamos que no vamos a tener pruebas, no vamos a tener problemas, situaciones, circunstancias difíciles. Por eso dice la palabra que por medio de muchas pruebas y tribulaciones es necesario para entrar en el reino de los cielos. Esta semana conversaba con un pastor y veía su testimonio también, y conversaba, es un amigo también, algunos lo conocen, es un pastor de Honduras. Y este pastor comentaba cómo en estos días, al ir a predicar a comunidades y al volver en moto de noche, le interceptaron otras motocicletas, a su amigo lo balearon, a él le apuntaron el arma y ya quisieron dispararle. Y él no tenía miedo, él decía, varón, es decir, yo solamente vengo de compartir la palabra en tal comunidad. ¿Qué tienen en sus mochilas? Y en sus mochilas vieron que solamente era ropa con lo que se cambiaban para poder predicar y sus Biblias, ¿no? Y no es para condenar a los hermanos, pero a veces la Biblia que portamos nosotros, es decir, da testimonio también de que realmente nosotros somos hijos de Dios. Obviamente no lo tomamos como un amuleto, pero es para que también tomemos en cuenta, a veces nos conformamos con el celular, no está mal, o sea, no los estoy criticando, no me vean mal, ¿sí? Pero este pastor decía, vieron la Biblia, vieron la ropa, no veían nada más,
y se habían confundido, pensaban que eran otras personas porque tenían las mismas motos también de otros asaltantes. Y ahí como él veía, ¿no?, la mano de Dios, y él citaba el Salmo 34:7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y él los defiende. Y días atrás o meses atrás habían matado a un pastor también ahí por esa zona. Entonces no, es decir, no estamos exentos de la muerte, no estamos exentos de peligros, amén. Pero dice, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Aunque llegue la muerte, sabemos con quién nos vamos. No debe haber duda en nuestro corazón, amén. Aun cuando sufrimos la pérdida también de un ser querido. También vemos el año pasado también otro pastor igual que nos visitaba de México, pero él vive en Tennessee, ¿no? Este pastor también perdió su hijo, muy jovencito, ¿no? Y vemos cómo él mismo era consolado por Dios y citaba este pasaje, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, amén. Porque nada nos va a poder separar del amor de Dios, ni prueba, tribulación o espada, ni demonios, ni ángeles, ni principados, ni lo presente y lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Amén, nada nos va a poder separar, nada separa al pueblo de Dios de su amor, amén. Quiero ya ir terminando, Tito 3:4-8, leamos. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miren, cuando se manifestó la bondad de Dios para con los hombres, nos salvó, pero no por obras, dice ahí, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Aún en el libro de Pedro dice la palabra, ¿no?, que estas dificultades aún están pasando todos nuestros hermanos en todo el mundo. Como hemos visto en estos días también, nuestros hermanos que han sido hospitalizados, que por misericordia de Dios también Dios les ha dado una nueva oportunidad, es un milagro nada más de poder tener vida. Nuestros hermanos que tuvieron también accidente, que el Señor también los cuidó, amén. Es decir, Dios, el Señor acampa, nuestro Señor Jesucristo, que es el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende, amén. Colosenses 2 dice, 9, porque en Él, habla de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. No puede haber duda, amén, de nuestra salvación. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, que dice, no hecha a mano. Es bueno resaltar, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En esta nueva traducción viviente dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. Acuérdate que la circuncisión era una señal de pacto con Abraham. Cuando Jesús dijo, la circuncisión no fue dada por Moisés, ya esto fue dado con Abraham, amén. Pero él hablaba de esa señal de pacto, que era circuncidarse, cortarse un pedazo de carne, ¿sí?, del prepucio, del miembro masculino, amén. Y era una señal, amén. Pero esa señal ya se daba mucho antes en Egipto también, de forma ceremonial, amén. Pero aquí bien dice, y esto es un tema largo, pero aquí resumiendo, dice, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Somos templos del Espíritu Santo, hermanos. Todo lo que ha pasado antes es una tipología, es decir, nos muestra y nos apunta a Cristo. Nosotros no podemos mutilar nuestro cuerpo. Por eso la palabra enfáticamente en el Evangelio, es decir, en el Nuevo Testamento dice, cuidado con los mutiladores, cuidado con los que cortan el cuerpo. Tengamos cuidado con esto. No podemos deslizarnos así tan fácilmente, hermanos. Pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Cuando habla quitar, significa cortar. De la misma manera como se hacía antes. Es decir, les cortó el cuerpo de carne. Eso era la circuncisión, ¿sí? Lo que hizo Jesucristo ahora, una circuncisión espiritual. Por eso Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque si nosotros hacemos obras y nos gloriamos por nosotros mismos, dice Dios no alaba al que se gloría. Dios realmente alaba al que hace su voluntad. Amén, dice también Romanos también. Entonces dice aquí, la alabanza del cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios.
Dios es que tiene que llevarse la gloria por la obra que ha hecho en nosotros, no nosotros. Amén. Y Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, dice, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por eso que la carne nunca va a agradar a Dios. Amén. Por eso, hermanos, nada puede separarnos del amor de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no condena a nadie, no dejemos que nadie nos condene, ni una persona, menos el diablo nos puede condenar ni acusar. Amén. Si hay culpa, dice la palabra, limpien esas conciencias. Amén. Es decir, ya Cristo ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Amén. Creamos, amén, y no seamos incrédulos. Amén. Pongámonos de pie. Cualquier situación que estemos atravesando, dice, todo coopera para bien. Amén. Obra para bien para los que aman a Dios. Amén. Y nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dios nos amó hasta el punto de no escatimar ni a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay una herencia, hermanos. Hay tantas cosas y promesas en Cristo que nosotros las recibimos. Dice Efesios, ¿no?, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Es decir, tanta bendición y riqueza hay en Cristo Jesús. Amén. Es bueno que podamos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo y no tener duda de su amor. Amén. Amado Dios y Padre bueno, eterno, gracias por tu palabra, Señor. Como, Señor, hoy nos has mostrado y nos has hablado, Señor. Si tú, Señor, eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? ¿Quién nos acusará, Señor? Eres tú quien ha muerto por nosotros. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará, Señor amado? Eres tú quien murió, Jesús, por nosotros y resucitó y estás a la diestra del Padre e intercedes por nosotros, Señor. Cuánto amor vemos, Señor amado, mi Dios, que no hay nada que nos va a poder separar de tu amor, mi Dios. En ti, Jesús, Señor amado, nada ni tribulación que estemos pasando, nada nos separa, Señor, porque tenemos una relación correcta. Nos has puesto, Jesús, en una relación correcta con el Padre, para que podamos venir y orar y clamar, y tú nos escuchas, Dios. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo aún intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Tanto amor, Señor amado, que, Señor, muchas veces desaprovechamos, Dios. Nada nos podrá separar, ni la muerte, ni espada, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni Señor amado, ni desnudez, Señor amado, ni hambre. Nada, Señor, nos va a separar de tu amor, mi Dios. Tú, Señor amado, cumples tus promesas, y gracias por ser, Señor, fiel a tu pacto, mi Dios, y esa señal que es tu sangre, Jesucristo, esa sangre del Cordero, mi Dios, que limpia el pecado de todo el mundo. Gracias, Dios amado, por salvarnos, por redimirnos, Señor, en ti, Jesús. Gracias, Señor amado, por tanto amor. Permítenos responder, Señor, a ese amor, mi Dios. Danos, Señor amado, mi Dios, ser conscientes, Dios amado, de tanto tu amor que has dado, Señor, por todo el mundo, mi Dios, de responder, Señor, a tu amor, mi Dios, con gratitud, mi Dios, de entrar con alabanza y con gratitud, Señor, a tu presencia, a tus atrios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Permite que, Señor amado, todo aquel hermano, Señor, aún en el exterior, aquellos también que nos ven tras la pantalla, Señor amado, nuestros hermanos en todo el mundo, Señor, estén pasando pruebas, tribulaciones, situaciones, miedos, hambre, desnudez, espadas, Señor, mi Dios, o estén al borde de la muerte, Señor amado, seas tú siendo propicio para con ellos, Dios amado, teniendo misericordia, Señor, acampando, Señor, mi Dios, para con ellos. Seas tú, Señor amado, como dice tu palabra, si todavía permanecemos en la tierra, es, Señor, por el bien de tu iglesia, mi Dios amado. Seas tú, Señor, ayudándonos a cumplir, Señor amado, tu propósito en esta tierra, no estimar preciosas nuestras vidas para nosotros, sino de acabar con gozo la carrera, Señor, que tenemos por delante para dar testimonio de la gracia de ti, Dios. Te damos gracias, mi Señor amado. Seas tú guardando sus vidas, Dios amado, y aún aquí en la iglesia, Señor, guarda, Señor, a todo aquel que esté pasando prueba, tribulación, Señor, hambre, desnudez, espada, Señor amado, mi Dios, o aún ataques del enemigo, Señor amado, aún, Señor, mi Dios, principados que están, Señor, también haciendo, Señor, sus fechorías. Seas tú, Señor, siendo propicio, teniendo misericordia. Oramos, mi Dios amado, y tú, Jehová, reprende al enemigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.